Nunca imaginé que ella se convertiría en una activista ambiental y mucho menos en la líder de una protesta dirigida a mi nuevo lugar de trabajo. Bueno, si no fuera la propia señorita Alara Hansen, dije tratando de mantener mi tono neutral a pesar del remolino de emociones sobre qué hacer. Le debo esta agradable sorpresa. ¿Puede el falso discurso corporativo? Landon Lara me señaló con el dedo. Su empresa ha estado arrojando desechos tóxicos en el lago Westmore durante años. Los peces están muriendo. El agua está contaminada. Este régimen de destrucción ambiental termina hoy. Su mirada penetrante provocó un shock. Un saludo a través de mí se fue. La chica tímida y dulce que una vez conocí fue reemplazada por una feroz eco-warrior inquebrantable en sus convicciones. Casi admiro su tenacidad, aunque puso mi nuevo rol gerencial en jeopardy. Escucha, solo estoy aquí para hacer mi trabajo. Dije criando mi PAMS, no hago el panorama general, las políticas no me dan esa basura. Me arrojó un documento arrugado en la cara y lo desdobló con cuidado para revelar un gráfico incriminatorio. Este es un memorando interno de su CEO que detalla todos los vertidos ilegales y encubrimientos que tengo. Todo Landon, así que se parte de la solución o serás arrojado a un lado con el resto del lodo tóxico. Mi mente se aceleró mientras escaneaba la evidencia condenatoria. Ardía de ira ante el engaño de mis superiores corporativos, pero otra parte tal vez todavía se aferraba a mi pasado con Arara y sentía una admiración culpable por su valentía al decirle la verdad al poder, sin importar cuán perjudicial fuera para mi vida, antes de que pudiera formular una respuesta bruscamente. El guardia de seguridad parecía listo para sacar a Arara por la fuerza si fuera necesario. Sus ojos permanecieron fijos en mí esperando mi elección. Hacer la vista gorda como cualquier otro dron corporativo o comenzar finalmente a expiar los errores de mi pasado. ¿Realmente quieres ir allí, amigo? El guardia le gruñó. Alara, sabía que tenía que actuar con decisión en ese momento, tanto por el bien de Alara como por el mío. No más huir de mi conciencia, retírate, ordené al guardia levantando una mano con firmeza, manejaré esto. La mirada desafiante de Alara se suavizó ligeramente cuando me volví. De vuelta para enfrentarla, el rugido de la protesta se desvaneció en el fondo por un instante fugaz. Vi a la chica de buen corazón que alguna vez fue mi amiga más cercana. Mis próximas palabras podrían cambiarlo todo. Respiré hondo y comencé. Los ojos de Alara se entrecerraron mientras me escudriñaba. Desconfianza y resentimiento hirviendo bajo la superficie, no lo pienses ni por un segundo. He olvidado lo que pasó entre nosotros. Landon, esto no se trata solo del entorno. Sus palabras se sintieron como una bofetada en la cara, sacando a la luz recuerdos que había tratado de enterrar. Los años apreté la mandíbula luchando contra el impulso de tomar represalias mientras una multitud de manifestantes continúa burlándose a nuestro alrededor. ¿Quieres repetir la historia antigua bien? Me incliné más cerca y bajé la voz. Hablemos de cómo me diste la espalda cuando más te necesitaba. Creo que ahora eres un noble cruzado, pero eres tan defectuoso y egoísta como el resto de nosotros. Un destello de dolor cruzó por la expresión de Alara antes de que el familiar desafío resurgiera. Al menos estoy tratando de marcar la diferencia en lugar de ser una empresa. Atrapado por esposas doradas, Alara presionó la voz levantándose con convicción. Solíamos soñar con cambiar el mundo juntos, Landon, pero cuando mis padres se enfermaron por los contaminantes hiciste la vista gorda como todos los demás, elegiste la apatía. Sobre la ética, la memoria desató un torrente de arrepentimiento y vergüenza. Sus padres habían sido las primeras víctimas de la negligencia de mi empresa. Su diagnóstico de cáncer, la llamada de atención que transformó a Arara en una activista cruzada. Mientras yo simplemente seguía adelante. Así no fue como sucedió, protesté débilmente sabiendo muy bien que ella tenía razón. Fui demasiado cobarde y tuve el privilegio de poner en peligro mi propio futuro en aquel entonces. Los ojos de Alara brillaron. Con lágrimas no derramadas su mandíbula se apretó desafiantemente. Vamos a exponer cada fechoría corporativa de esta empresa y los haremos responsables. Landon, puedes subirte a bordo y ser parte de la solución o quedarte sumida en tu existencia acogedora y complaciente y dejar que esto pase a ser otra tragedia de Westmore. Su mirada me atravesó como un picahielos mientras el peso de su ultimátum se posaba sobre mí. Los manifestantes, la oportunidad se arremolinaba a nuestro alrededor. Un
Vórtice ineludible exigiendo que finalmente tomara una posición como parte de mí. Todavía me aferro a la ingenua esperanza de calmar esta tormenta cada vez más intensa. Alara, piensa en esto racionalmente por un segundo. No te atrevas a hablarme con desprecio. Ella explotó sorprendiéndome entre los manifestantes cercanos con la cruda furia en su tono. Ya terminé de jugar bien. Chiflados corporativos mientras personas inocentes sufren el veneno de sus palabras picadas. Conjurando destellos de la chica amable y gentil que una vez conocí, ¿era esta ira únicamente por la contaminación o era yo el verdadero objetivo de su ira? Abrí la boca para responder, pero ella ya había girado. Pisándole los talones, partiendo furiosamente hacia el creciente enjambre de manifestantes que quedaron solos en el caos con mis dudas arrasadoras. Sabía que ya no había un punto medio, no había ningún compromiso fácil para difundir este polvorín. Camino, ya sea que abrazara su causa o fuera engullido por las abrasadoras llamas de la redención. En los días posteriores a la explosiva protesta me encontré luchando con un conflicto interno casi tan tumultuoso como mi guerra de palabras con Arara. Sus abrasadoras acusaciones habían despertado mi conciencia latente durante mucho tiempo, forzándome a enfrentar algunas verdades desagradables sobre mis supervisores corporativos por mucho que intenté enterrarme en mis deberes gerenciales en Westmore Valley Depot. La voz de Alara resonó incesantemente en mi mente, firme e intransigente, desafiándome a tomar una posición. El memorando de la compañía que detalla las estaciones ambientales dejadas. Me estremecí hasta la médula. ¿Estaba realmente dispuesto a poner en peligro mi carrera en esta fresca mañana? Fui sacudido de mi tirón moral o FW por una envoltura de brick en la puerta de mi oficina. Entré. Entró decididamente sus ojos una luz con una mezcla de cansancio y esperanza. No perdió el tiempo cortando a Chase Landon. Tenemos que hablar de lo que viste en la protesta, que fue solo la apertura. Salvo esta pelea está a punto de volverse nuclear. A menos que ayudes. Yo los bajé desde adentro. Arqueé una ceja con escepticismo y ¿por qué arriesgaría todo para unirme a tu pequeña ecocruzada? Alara apretó la mandíbula desafiante porque en el fondo sabes que es lo correcto. Solíamos soñar con hacer que esta ciudad se recuerde mejor. De ser héroes, sus palabras tocaron fibras del corazón largamente descartadas, sacando a la luz recuerdos agridulces de los jóvenes idealistas que una vez fuimos antes de que la avaricia corporativa y los demonios personales nos separaran. Eso fue hace mucho tiempo. Respondí con brusquedad tratando de mantener mi cínico desapego. Ambos hemos cambiado. No tanto como crees. Alara se inclinó hacia adelante intensamente. Todavía veo destellos de ese buen chico. Conocí al que siempre hacía lo de él honorable, incluso cuando era difícil. Ese anhelo controla a Landon. ¿No puedes darte el lujo de repetir los mismos errores otra vez? ¿Qué quieres de mí? Pregunté finalmente, luchando por mantener mi tono profesional. Información privilegiada. Alara dijo sin rodeos. Prueba de todas sus fechorías que puedo esgrimir contra ellos. Pero eso viene directamente de una fuente de la empresa cuyas manos están limpias. Ella estaba buscando un denunciante, alguien que estuviera al tanto de los secretos más oscuros de la empresa sin ser culpable ellos mismos. Mi mandíbula se tensó cuando me di cuenta de que me estaba posicionando astutamente para ese mismo papel que quieres que arriesgue por completo carrera al convertirme en traidor, por lo que algún intento engañoso de reavivar nuestros días de gloria como cruzados ambientales. Me burlé burlonamente, haciendo a un lado la pepita de la verdad que sus palabras habían golpeado. Quiero que finalmente dejes de encogerte detrás de esa fachada arrogante y seas un hombre de verdadera integridad por una vez en tu vida. Alara respondió endureciendo su voz para robar. ¿Se lo debes a la gente de esta ciudad y a mí? Sus ojos se clavaron en mí exigiendo resucitar, resucitando atormentadas sombras del pasado que nunca pudimos superar. En ese momento cargado sentí a los primeros pescadores astillándose mis anteojeras corporativas autoimpuestas. Tal vez era hora de dejar de correr y finalmente hacer las paces, sin importar cuán ardiente o nuclear las consecuencias. En las semanas posteriores a mi tensa confrontación con Alara, nuestra improbable alianza tomó forma a través de reuniones clandestinas y entregas furtivas de documentos. Me sentí como un agente doble que ocultaba registros corporativos y conocimiento interno para alimentar su creciente guerra contra mis propios empleadores.
Una parte de mí todavía se resistía a este engañoso cade por temor a las graves consecuencias profesionales, pero cuantas más pruebas condenatorias descubría, más difícil se volvía permanecer impasible ante las imágenes de vías fluviales contaminadas. La campaña de Alara también estaba ganando fuerza rápidamente impulsada por un bombardeo mediático implacable que tenía a toda la nación paralizada por nuestros sencillos titulares del periódico Minnesota Townie. Los expertos en noticias por cable pregonaban sus furiosas denuncias de las atrocidades ambientales de Westmore Valley Depot. Las protestas locales se habían transformado en manifestaciones masivas con multitudes de miles de personas. Vi a Toara dirigirse a las multitudes con celo mesiánico, azotándolas en una reacción frenética contra la avaricia corporativa y la negligencia criminal. Valoraban las ganancias por encima de las personas, por encima del mismo medio ambiente que sustentaba toda la vida. El rugido de la multitud fue ensordecedor, un rugido primario de justo desafío dirigido directamente a mi compañía, a mí. Simultáneamente inspiró y me puso nervioso este creciente Juggernaut que había ayudado a poner en marcha a través de mis revelaciones ilícitas una noche una llamada de pánico de Alara destrozó cualquier compostura persistente que había mantenido. Su voz era estridente, casi irreconocible a través de la distorsión de la ira no reprimida. Nacional en gran medida gracias a mi amiga de un denunciante anónimo con mucha más suciedad interna antes de que pudiera procesar este impactante acontecimiento. Ella se lanzó hacia adelante en un torrente de blasfemias y acusaciones de que esos chacales corporativos mentirosos han estado enterrando lodo tóxico justo debajo del parque infantil durante más de una década, envenenando el suelo y el agua subterránea para reducir los costos de eliminación. ¿Puedes siquiera imaginar el mal sociópata requerido para eso? Me sentí tan golpeado en el estómago como si hubiera consumido los contaminantes nocivos yo mismo. Oleadas de náuseas recorriendo mi cuerpo, esos bastardos sin alma, repentina furia abrumada cuando me di cuenta de las abominables profundidades del desprecio de mi empleador por la vida humana. Habían conocido los riesgos todo el tiempo y aún así pusieron en peligro imprudentemente a toda la ciudad en busca de ganancias. Alara había tenido razón, eran monstruos irredimibles que nunca cambiarían hasta que fueran desmantelados por la fuerza, pero antes de que yo podría procesar completamente esta revelación repugnante. La línea crepitó con la voz de Alara una vez más, ahora resonante con fría resolución. Carniceros corporativos, después de esto es tan culpable como ellos. Su ultimátum colgado en el aire como una hoja de guillotina esperando mi respuesta final, respuesta: quedarse atrapado en la complicidad o el defecto. Irrevocablemente este era él. Punto sin retorno. La chispa que encendería configuración imparable ya no podía esconderse en las sombras. Fingiendo neutralidad, esto era destrucción mutua asegurada o una limpieza justa mediante fuego purificador. Y las palabras de Alara de nuestra primera reunión explosiva resonaron con ir y Claire: tío, sé parte de la solución o serás arrojado al lado con él resto del lodo tóxico que él. Una vez tomada la elección, la reluciente oficina corporativa en Minneapolis se sintió como territorio enemigo. En el momento en que entré a través de las imponentes puertas de vidrio, prácticamente podía oler el hedor a corrupción y engaño que flotaba en cada rincón prístino. Las acusaciones condenatorias de Alara habían detonado una crisis de relaciones públicas que los altos mandos ya no podía ignorar ni ofuscarme. Fui convocado de inmediato por el propio CEO Derek Baugh para comparecer ante una sesión de emergencia de la junta directiva mientras caminaba por los silenciosos y opulentos pasillos bordeados de tópicos motivadores sobre la integridad y la comunidad. Mis manos se humedecían de temor. Cada nota descartada, cada pepita del conocimiento interno que había filtrado se sentía como un peso de plomo en mi pecho. Esto podría ser un ajuste de cuentas o mi propio fin del mundo. La suite ejecutiva de V parecía una lujosa capa propia de un villano de Bond, todo granito pulido y obras de arte de valor incalculable adornando las paredes. De repente me sentí dolorosamente fuera de coloque en mi traje barato, una corbata anticuada. El director ejecutivo canoso, impecablemente confeccionado, me dirigió una mirada de reptil desprovista de cualquier cosa remotamente humana. ¿Comprendes el desastre catastrófico en el que te has topado? Red, su voz transmitía la madera de una sierra circular a través del roble macizo. Estamos enfrentando acusaciones existenciales que potencialmente podrían arruinar toda esta empresa.
Activista desquiciado, todavía uno esperaría que la autoconservación básica pudiera anular la estupidez del corazón sangrante. Él se burló del insulto como un padre castigando a un niño petulante, su presumida superioridad avivando aún más las llamas de mi ira apenas contenida. Había puesto todo mi sustento en la tabla de cortar y este psicópata arrogante todavía me miraba con desprecio. ¿De dónde sacas la situación llamando a Ara desquiciada cuando eres tú quien entierra desechos peligrosos debajo de Parks? Le respondí que ya no podía morderme la lengua. He visto la prueba. Los memorandos. Los datos del denunciante. En ese momento vislumbré escalofriantemente lo poco que valoraba la vida humana más allá de su utilidad como mano de obra barata o como base de consumidores para explotar, lo que te hace pensar que no simplemente eliminaré el problema representado por tu amiguito moralista. Su voz destilaba enemistad maliciosa. Siempre hay estrategias para neutralizar a aquellos que nos incomodan. Un escalofrío recorrió mi espalda al reconocer la amenaza flagrante, porque lo que era esta gente dejó de ser meros burócratas corporativos en el momento en que su malfán se convirtió en un peligro público. Ahora se imaginaban oligarcas intocables y tocables dispuestos a aplastar cualquier obstáculo a través de la fuerza bruta. Escúchame, arrogante saco de... Empecé a cerrar los puños abruptamente. Las palabras se deslizaron como vapor venenoso. Renuncia a esta chica metálica y su ridícula campaña la desacredita de todo corazón, y no solo te retendré, sino que te aseguraré una promoción lucrativa que debería desengañarte de estos delirios de Robin Hood. La pura malicia desnuda en su propuesta. Aturdido me quedé momentáneamente sin palabras. Este hombre, este supuesto capitán de la industria, condenaría alegremente a toda la población de Westmore Valley a una muerte agonizante si preservara su resultado final, mientras el último asomo de conmoción se fundía en un disgusto abrasador. Me di cuenta con claridad penetrante de que Alara tenía razón en todo este proceso. Las personas eran parásitos omnicidas que ofrecían tópicos corporativos mientras alaban la mismísima tierra. Su riqueza y poder los habían convertido en una plaga que necesitaba erradicarse, y yo sería quien encendería la cerilla. Prepara tu chequera, escupí las palabras como veneno, porque me voy para enterrarte en litigios e indignación pública hasta que todo este edificio podrido se derrumbe. Nadie amenaza. La aceitosa fachada de Ara V finalmente rompió sus rasgos, contorsionándose en un gruñido rush de odio. Por un momento pensé que podría arremeter físicamente antes de que uno de sus SIDA hablara. Arriba con urgencia, señor, tenemos una situación importante. Cualquier grave pecado corporativo que haya ocurrido fue eclipsado instantáneamente cuando mi teléfono vibró como un cohete en el bolsillo de mi pecho. Lo saqué entrecerrando los ojos ante el identificador de llamadas anónimo antes de responder con brusquedad. Sí, soy yo. La voz de Alara crujió al otro lado de la línea. Rebosantes de júbilo, acabamos de tener otro gran descanso gracias a un nuevo denunciante. Voy a emitir un comunicado de prensa en 20 minutos que hará que la ira de toda la nación caiga sobre sus cabezas. Un rugido ensordecedor de aprobación estalló. A mi alrededor, aplausos y cánticos resonando arriba y abajo de los sagrados salones corporativos. El desafiante grito de guerra sacudió los cimientos con su abrasador fervor. Hube el hinchado rostro carmesí contorsionado por el horror y la incredulidad mientras observaba la caída de su imperio en tiempo real en los monitores de televisión, ebrio de mi propia oleada de reivindicación. Sus ojos venenosos brillaron con una intensidad psicopática que me dijo que ya estaba planeando recriminaciones asesinas. Pero en ese momento simplemente no me importaba que David finalmente hubiera matado a Goliat, y los clavos mortales del gigante resonaban exultantes para que todos presenciaran la tensión en el centro comunitario de Westmore Valley. Era lo suficientemente espesa como para ahogarme mientras caminaba por los pasillos llenos de gente, murmuré. Susurros y miradas acusatorias me siguieron como un espeso miasma. Algunos ciudadanos me acusaron de traidor corporativo, otros me aclamaron como un héroe improbable, que los habían envenenado durante décadas. Mientras me acercaba a las puertas del auditorio, gritos enojados resonaron como Rolling Thunder. Hartos de ser iluminados con gas y explotados por estos carniceros especuladores, nuestros hijos están contrayendo cáncer a causa de los contaminantes mientras se enriquecen. El rugido que me saludó cuando di un paso. A través de la puerta se oía un sonido ensordecedor de varios cientos de enfurecidos residentes de Westmore.
azotados en una furia incandescente por The Whistleblower. Velasquez no necesitaba amplificación para hacer oír su indignación en una plataforma erigida en la parte delantera de la corte, flanqueada por activistas locales, expertos en medio ambiente y justo a mi izquierda, el director ejecutivo. El mismo Derek Baub con el rostro pálido y hosco. Tan pronto como apareció un coro de alcohol y burlas estalló entre la multitud. Ahí está el perro faldero renegado, ahora sácalo de aquí, eres una vergüenza, Reed vendiéndonos a todos. Baub permitió una sonrisa enfermiza arruga sus rasgos alzando una ceja burlonamente difícil de discernir dónde residen realmente las turbas que realmente residen. ¿No dirías que al menos he sido sincero acerca de priorizar la rentabilidad sobre el tonto idealismo? Bastardo presumido y despiadado que vi resistiendo el impulso de estrangular a la serpiente. En ese momento perteneces a una celda de prisión por lo que has hecho. V simplemente abrió los brazos en un exagerado encogimiento de hombros, infundiéndome aún más. Todo lo que he hecho es lo que cualquier empresario inteligente hace para mitigar costos innecesarios para garantizar un crecimiento saludable y dividendos para sus accionistas. Eufemismos insensibles inspiraron una nueva ola de indignación raucus por parte de las masas. Sentí la mano restrictiva de Alara en mi brazo, pero me encogí de hombros, enfrentándome a mi antiguo empleador con un desprecio abrasador. Con cada palabra salía saliva de mis labios, pero Bao permaneció completamente impasible examinando a la multitud venenosa con evidente desinterés. Su desprecio por su justificable ira era tan obsceno como el dumping ilícito que lo generó bastante. Grandilocuencia, suspiró teatralmente como si calmara una rabieta infantil. Este espectáculo de perros y ponis le ha robado a mi organización demasiado tiempo y dinero, tal como está presente su lista de demandas sin sentido para que podamos llevar este circo a su fin atrasado. Cerrar la tranquila arrogancia de sus palabras envió una nueva ola de gritos enojados y escombros lloviendo desde cada rincón. Arara agarró mi brazo firmemente otra vez, sus ojos ardían con furia pero también llenos de lágrimas. No derramadas, noté. Molestes en suplicarle a este mutante al que escupió el insolente CEO no conocería la decencia humana ni siquiera si lo golpearan en la cabeza. Sus labios se curvaron en una sonrisa sombría mientras dirigía su mirada hacia la multitud furiosa alzando su voz para gritar, pero ya no necesitamos pedir justicia. No cuando tenemos el poder de apoderarnos de él, sacando una funda de documentos con una floritura dramática. Ella los sostuvo en alto como un gladiador conquistador mostrando el botín de guerra. La multitud rugió con avidez. Aquí están los malditos recibos, las copias originales de cada uno. Bill memorándum corporativo, cada dinero criminal. Rastrea cada firma que prueba la podredumbre sistémica de la organización de V y esta vez detuvo su mirada, perforando directamente el rostro ahora aterrado de V. Esta vez ejercemos el poder de arrastrar a estos réprobos a la luz y forzar la rendición de cuentas. Aclamaciones atronadoras y aplausos. Sentí una oleada de orgullo ante su imponente presencia, incluso cuando la perspectiva de la demolición avivó medidas iguales de la inquietud. Bao se había vuelto de un tono carmesí modelado, su inmaculada fachada de San Fruit se resquebrajó cuando se dio cuenta de que su propia arrogancia había sellado su caída cuando se levantó con piernas inestables. Toda su postura pareció marchitarse. Esto no ha terminado. Pequeño bolchevique trastornado se volvió hacia yo rociando saliva. ¿Y tú, Cer? Ingrato y desleal. Por primera vez que ya no estaban restringidos por el miedo o la apatía, el fuego de Alara había encendido un resplandor inextinguible dentro de ellos. Ya no necesitábamos derrotar a Bao mediante la persuasión o el apaciguamiento. Esos días de súplica habían terminado. Ahora era el momento de enfrentar a la bestia en su propia sangre. Empapó Turf y estirpó la malignidad de una vez por todas. El aire mismo parecía electrizado con furia justa mientras Ara salía del centro comunitario flanqueada por funcionarios locales y equipos de televisión. Los archivos condenatorios que blandía parecían los códigos nucleares de una ojiva ideológica. Clave para desmantelar el corrupto imperio de Derek Vaughan, ladrillo a ladrillo. Los consumió Alara, sin embargo, permaneció singularmente concentrada e imperturbable. Su voz retumbaba con un trueno oratorio mientras se dirigía a las multitudes y los lentes de las cámaras permitieron que los señores de la guerra corporativos emitieran sus gruñidos desmentidos y promesas vacías. Al levantar los expedientes incriminatorios en alto como un trofeo,
Ya no suplicar más migajas de sus mesas doradas, no más garantías huecas mientras estrangulan a cada persona y recurso a su alcance para obtener ganancias. La saliva voló de sus labios como metralla llevada por los vientos huracanados de su convicción. A partir de hoy serán ellos los que sanarán en nombre del pueblo. No descansaremos hasta que se desmantelen todas las políticas tóxicas, se derroque a todos los CEO conspiradores y toda esta camarilla criminal quede reducida a cenizas como advertencia para cualquiera que amenace rapazmente nuestra comunidades nuevamente. La emoción cruda en su voz infundida con décadas de rabia y pérdida enviaron una carga eléctrica ondulando a través de las masas congregadas. El atronador canto de no más resonó como un antiguo estribillo tribal mientras las cámaras destellaban y los micrófonos eran arrojados a la cara de Alara. Los activistas alrededor ella vitoreaba con éxtasis alimentándose del entorno. Estrellas en energía incandescente, se había transformado sin problemas en unos ojos revolucionarios mesiánicos, zarcillos llameantes de cabello ardiente que azotaban en el viento como estandartes de sangre. Venganza. En ese foco cegador de desafío unificado vislumbré el espíritu frágil pero indomable que la primera vez que me cautivó fue Alara, hace tantos años. Ella irradiaba autenticidad y un propósito moral inquebrantable en medio del remolino de mentiras y corrupción contra el que luchamos. Debería haber estado junto a ella desde el principio en lugar de encogerme en el infierno tóxico del abrazo de la corporación. Si hubiera tenido la mitad de su coraje e integridad, tal vez nada de esto hubiera sucedido mientras la multitud expresaba su furia febril lanzando blasfemias hacia la sede de V que se vaciaba rápidamente en la distancia. Sentí que la mirada inquisitiva de Aar me encontró por un instante suspendido, sus ojos se encontraron con los míos, traicionando un caleidoscopio de emociones inescrutables parpadeando bajo esa determinación exterior fundida. Satisfacción, algo más profundo incluso que el hecho de que el río fue destrozado por un grito estridente de uno de los miembros privados de V. Los detalles de seguridad que emergen de la sede, las puertas giratorias, los líderes del anillo y los cómplices de este acoso y calumnia enfrentarán las máximas repercusiones legales, incluido el encarcelamiento. Considérense advertidos. La cabeza de Alara se azotó alrededor de cabellos ardientes que reflejan la intensidad ardiente de su mirada. «Oh, estoy temblando», gritó cada sílaba. Se convierten en una fuerza en sí mismos, un contagio de verdad y responsabilidad que se extiende para desmantelar esta institución que alguna vez fue intocable. «Vas a perderlo todo», el matón musculoso fanfarroneó impotente, las reputaciones, los flujos de efectivo, las cuotas de mercado, todo se derrumbará a tu alrededor. Una sonrisa beatífica. Las facciones de Alara arrugadas, aunque sus ojos seguían siendo fragmentos de pedernal de esmeralda. Anotando a todos los que se atrevían a conocerlos, suena como un intercambio justo para restaurar la dignidad y la justicia en la comunidad, ¿no? ¿Estarías de acuerdo con que su clarísima entonación silenció incluso a sus partidarios más ardientes por un momento? El imperio era el verdadero cáncer que enfermaba a este valle y su residencia. En nombre de la codicia, ella declaró cada palabra, aterrizando como un mazo. Así que sí, quémalo todo si eso es lo que hace falta, porque de las cenizas renacerá algo mejor. Uno que no puede verse comprometido por sociópatas ricos que ven a todos como recursos prescindibles. Los rugidos y vítores que estallaron y luego sacudieron los cimientos mismos de Bon Citadel, cada voz unida en un desafío visceral. Puños y carteles fueron lanzados al aire como lanzas preparándose para una carga fatal final. Aquí estaba el ejército Aara se había reunido. A través de la autenticidad de Grassroots, no se requería marketing hábil ni arcas corporativas. De repente el propio Bao apareció en una ventana superior, visiblemente sacudido por el feo espectáculo que se desarrollaba. Más allá de su búnker de vidrio, mi aliento se cortó en mi garganta cuando nuestros ojos se encontraron a través de la división. El leviatán corporativo y la resistencia ideológica carcomiendo su vientre en esa diminuta porción de la eternidad. Me pregunté si Bao reconocía la inutilidad de su posición de tratar de superar a una mujer que felizmente levantaría todo el campo de batalla antes de admitir la derrota. Un escalofrío atávico recorrió mi columna, profundamente inquieta por la abyecta malignidad distorsionaba sus rasgos en una mueca retorcida. Esto estaba lejos de ser sobre la pelea. Solo tenía arma todavía cuando sentí los fuertes dedos de Alara entrelazarse con los míos en una muestra de unidad y resistencia. Sabía que al fin había elegido el lado correcto.
La justicia exigió un ajuste de cuentas y estaría hombro con hombro mientras la dura redención se desarrollaba sin importar cuán abrasada estuviera la tierra bajo nuestros pies. El renacimiento de la ciudad después de nuestra reñida victoria sobre la maquinaria corporativa de V fue nada menos que nuevos y transformadores fondos municipales vertidos para rehabilitar ecosistemas diezmados y aplastar las raíces sistémicas de negligencia que se habían enconado durante décadas. Respiré profundamente el aire fresco de la orilla del lago. Indicios de nueva vida como flores silvestres y desove de peces mezclados con el hedor químico persistente aún presente pero que se desvanece con cada día que pasa, un recordatorio del alto precio pagado por Reckoning, pero también una promesa de que la redención siguió siendo posible a través de la perseverancia. Crujiendo pasos en la tierra de la gravilla llamaron mi atención. Por encima del hombro Alara se acercó con 2 cafés humeantes en la mano, una sonrisa fácil jugando en sus rasgos a pesar de las débiles sombras de cansancio que aún persistían bajo sus ojos incluso con simples jeans y una franela. Me reí entre dientes ante el sutil recordatorio de todas las tormentas literales y metafóricas que hemos soportado para llegar a este punto de serenidad. Tal vez pueda hacer un poco de trabajo en el jardín por una vez sin que el barro me lleve a una tumba prematura, bromeé provocando que mi nueva novia ponía los ojos en blanco, incluso eso. La etiqueta me pareció inadecuada para transmitir el único vínculo profundo que ahora compartíamos, como un silencio amigable que se extendía entre nosotros. Encontré mi mirada inevitablemente atraída hacia las tranquilas aguas del lago, hipnotizadas por los suaves ritmos de la naturaleza reafirmando su armoniosa cadencia. Es difícil de creer que el pozo negro de escorrentía y la corrupción fue hace solo 6 meses, Alara murmuró. Haciéndose eco de mis pensamientos con un asombro discreto, su mano encontró la mía y la apretó con firmeza. Lo hicimos. Que su celo había derribado estas fichas de dominó si no fuera por su cruzada intransigente exigiendo un cambio. Yo todavía podría estar acobardado en la máquina corporativa de V, un cómplice silencioso de una mayor degradación. No, Alara, respondí. Suavemente, tú hiciste esto, tu coraje, tu pasión me mostró dónde reside la verdadera integridad. Por primera vez tuve la suerte de conseguir un asiento en primera fila para observar una fuerza de la naturaleza en acción. Sus dedos se contrajeron casi dolorosamente alrededor de los míos y su mirada cayó como si de repente se sintiera tímida ante el cumplido. En ese instante vi destellos del tipo sensible. Chica de buen corazón que una vez había sido mi confidente más cercana pasó a través de los activistas endurecidos. Baisi, me das demasiado crédito, ella objetó con una risa autocrítica, como siempre. Fuiste tú quien me ayudó a cruzar la línea de meta cuando la duda intentó infiltrarse. Sus cálidos ojos verdes me taladraron luminosos con una intensidad seria que apretó el aliento de mis pulmones. Lo digo en serio, Landon, todo lo que logramos, la vindicación, los nuevos comienzos para Westmore, no podría haberlo hecho posible sin que tú reinaras en mis impulsos más autodestructivos. Somos el equilibrio que cada uno necesita. Sus palabras colgadas. El aire frío de la mañana como una escritura sagrada que valida alguna verdad profunda sobre nuestros viajes entrelazados que trascendieron las duras victorias sobre la corrupción. Los dedos de Alara se arrastraron hasta cortarme la mandíbula. Su pulgar acarició mi mejilla con ternura ligera como una pluma. Viste a través de mi ira y mi fanatismo por la justa misión ardiendo. Debajo, más importante aún, me viste a mí, la mujer que había enterrado debajo de años de cruzadas y tragedia. Creo que una parte de mí había estado esperando mucho tiempo para que encontraras el camino de regreso a esa persona solitaria y fracturada. Mi pecho se apretó casi insoportablemente debajo. Esta era la catarsis que habíamos estado avanzando hacia, el peso de décadas de arrepentimientos enconados y los sueños que se desvanecían con la contaminación vendida que plagaba nuestra ciudad natal. La curación y la expiación finalmente eran alcanzables, pero solo desmantelando primero las toxinas físicas y psicológicas que nos envenenaban activamente para impedirnos lograr el renacimiento, de modo que los ojos llenos de lágrimas de Alara se cerraron y sus labios tentativamente reclamaron los míos. Me entregué completamente a el cálido éxtasis regenerador que encendió con su toque la amargura y la lucha que, durante mucho tiempo habían calcificado mi alma, se quemaron como brasas esparcidas por un céfiro nutritivo.
Por primera vez en mi vida me sentí verdaderamente renacida, rehecha y nueva junto a esta mujer poderosa pero infinitamente compasiva. Nosotros ungidos como guerreros y penitentes en un viaje compartido de redención en los ritmos armoniosos de la renovación de los lagos Vestmore. Sentí mayores energías cósmicas filtrándose, muerte y renacimiento entremezclados en perpetua sincronicidad, la alquimia eterna de la naturaleza restaurando el equilibrio, por más chamuscado que parezca el terreno y como el abrazo ardiente se profundizó bajo el próximo amanecer.